Amigos, bienvenidos. Les habla el doctor Edwin Ibarra, aquí en el Discipulado Empresarial 2020. Qué gusto de poderles tener en este día, en esta transmisión que estamos haciendo para todos ustedes. En la Biblia hay una historia que es muy poderosa en su contenido y en lo que las lecciones hermosas que puede darnos. Y tiene que ver cuando los israelitas salieron de Egipto y Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán para poder tener una idea de cómo estaba funcionando. Los espías, la función que tenían era ver, eh, no ver, escuche bien, si podían vencer al pueblo, porque era un hecho de que Dios les había prometido que los había vencido. Pero la razón de enviar espías era para tener una idea de la estrategia que se podía utilizar. Sin embargo, cuando los espías llegan a esta tierra, se dan cuenta que hay gigantes, se dan cuenta que la cosa no va a ser sencilla, no va a ser fácil, y por lo tanto asumen 10 de ellos una actitud totalmente fuera del contexto de lo que Dios había pedido. En ese momento ellos regresan, regresan con unos racimos de uvas que entre dos tienen que cargarlos por el tamaño que tenían y luego llegan a darle informe. Y en el momento que están dando el informe de todo esto, ellos dicen, no podremos. Ellos nos miraron como que fuéramos langostas, o sea, ellos se automenospreciaron. No podremos vencer porque ahí están los hijos de Anak, que son unos gigantes y no los podremos vencer. ¿Cuántas veces en la vida nosotros asumimos este tipo de actitud negativa, de frustración, de que no podemos hacer las cosas? Y luego, cuando pasa este proceso y se arma tremendo relajo porque todo el mundo empieza a decir que no van a poder, que era mejor que los hubieran enterrado en Egipto y no en el desierto, sin nombre, sin gloria, sin nada prácticamente. Y los 10 espías prácticamente se separan. Y hay 2 de ellos que también se separan dentro de ese grupo. Uno de ellos se llama Caleb. Este hombre tan poderoso, tan fiero en su accionar, que él dice, no señores, nosotros los podremos vencer. Para nosotros serán como un bocado de pan que nos los comeremos. De alguna manera nosotros los acabaremos y los venceremos. Y entonces ellos dicen que no se puede, que es mejor que se regresen a la tierra de Egipto, que es mejor que se regresen de nuevo a morir allá. Y Dios se enoja mucho. Cuando oye eso, cuando oye el accionar, cuando Dios había dado promesas, Dios había dicho, y de pronto se encuentra con unas actitudes de ese tipo. ¿Cuántas veces usted como empresario tiene trabajadores con actitudes del no se puede? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Que hay muchos trabajadores, que hay muchos empleados, que hay muchos empresarios incluso, el no se puede. De alguna manera, cuando nosotros emprendemos un proyecto, tenemos la idea de que esto va a funcionar. Pararnos al frente y decir, esto, señores, va a funcionar. ¿Qué hace usted con los que están negativos? Termina sacándolos, y fue algo que Dios hizo de alguna manera. Sin embargo, cuando Dios empieza a hablar un poquito más sobre este tema, porque habló un poquito sobre este tema, Él dice en el libro de Números, capítulo 14 y verso 24, y aquí se está refiriendo a Caleb. Y dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu. Ahora, la diferencia en tu país, de donde quiera que me estés viendo, la diferencia en tu país, en tu nación, en tu municipio, en tu departamento, en tu estado, no la harán los políticos.
no la harán los sistemas que puedan establecerse. Hay sistemas que son buenos, pero muchas veces necesitan accionar de seres humanos que tengan espíritu diferente. La realidad de un país no la van a cambiar los políticos, la vamos a cambiar los que tenemos un espíritu diferente. Y a eso es lo que yo quiero llevarlos el día de hoy en esta reflexión, a tener un espíritu diferente, a marcar la diferencia en lo que hagamos. Este hombre, Caleb, marcó la diferencia, y más adelante usted puede ver en la historia que le marcó mucho la diferencia, cuando él todavía a los 85 años dice, va con Josué: Josué, Dios me prometió esta tierra y necesito conquistarla. Tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años. Imagínense, pasaron 40 años y Caleb mantuvo el espíritu diferente. Abraham tuvo un espíritu diferente. Y ahorita vamos a ver algunos personajes que tuvieron un espíritu diferente y que por eso marcaron la diferencia en la vida. Los que tenemos un espíritu diferente tenemos definitivamente otra visión del mundo. Otra visión que a veces no encaja en la visión de las noticias, en la visión frustrada de lo que sucede en el día a día, en la visión frustrada de lo que está pasando cada mañana, en la visión frustrada de lo que para muchos políticos es el mundo. Nuestra visión es totalmente diferente. El que tiene un espíritu diferente ve las cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque si va a hacer las cosas diferentes, tiene que verlas diferentes. No podemos ser del montón. No podemos ser de las personas que todo lo tiran a la basura, todos creen que no funciona, pero en realidad las cosas sí funcionan, haciéndolas funcionar. Alguien decía que lo voy a hacer no porque creo, no porque quiero ver si puedo, sino porque puedo es que lo hago. ¿Ve la diferencia? No voy a intentar para ver si puedo. No, porque puedo es que lo hago. Y ese juego de palabras hace una gran diferencia. Alguien dice, voy a intentar a ver qué tal, a ver qué sucede. El que tiene espíritu diferente dice, voy a intentarlo, no porque puedo hacer, no porque creo que se puede hacer, sino porque lo puedo hacer. Y de alguna manera nos lanzamos al ruedo de la vida cuando tenemos un espíritu diferente. Y esto hace cambiar las estructuras. Si usted quiere tener una familia diferente, necesita tener un espíritu diferente que le marque su accionar de cada mañana, de todos los días, de cada mañana que usted emprenda, desde que se pone el pie en el zapato, ya sea que sea el izquierdo o el derecho. Pero si usted tiene un ritual que tiene un espíritu diferente, si para usted los lunes, por ejemplo, son cosa muy seria, para los que emprendemos, no importa si estamos en domingo, lunes, martes o viernes, o si el cuerpo lo sabe si es viernes o martes, el cuerpo sabe que tiene que obedecer instrucciones, porque eso es lo que hace un espíritu diferente. Esa es la forma como nosotros nos movemos cuando marcamos la diferencia. Caleb entonces se levantó con un espíritu diferente. Caleb se levantó creyendo que sí podía hacerlo. Caleb dijo, es posible para mí hacer las cosas, así que, ¿por qué no? Si lo podemos hacer. De alguna manera nosotros podemos llevar este mundo, esta vida, a cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿de qué manera nosotros tenemos un espíritu diferente? ¿En qué nos sirve o dónde podemos utilizar ese espíritu diferente para tomar las cosas? Definitivamente una de las primeras cosas en donde nosotros podemos tomar o tener un espíritu diferente es cuando nosotros estamos frente a una enfermedad.
¿Para qué necesitamos un espíritu diferente? Bueno, la primera cosa que yo quiero comentarle hoy es que tiene que ver con la presencia de una enfermedad a la que usted se enfrenta. Ahora, escuche esto. Yo entiendo que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y por nuestras enfermedades y por nuestra pobreza. Es decir, Él quitó toda maldición que había en la ley y ahora Él implantó su ley en nuestro corazón y de esa manera nos hizo salvos. Pero hay cosas que debemos enfrentar como seres humanos todavía aquí en la tierra y una de ellas es la enfermedad. Déjeme contarle, yo me especialicé hace ya 20 años que regresé de la Ciudad de México. Y yo recuerdo que, aprendimos muchas cosas y de hecho por eso es el entrenamiento, pero realmente el entrenamiento uno lo viene a obtener más cuando ya regresa y está en la práctica y está solo y tiene que tomar acción. Y una de las cosas que yo aprendí a ver en la vida es a valorar el estado emocional de los pacientes para ver con quién iba a ser más dificultosa la curación, o a lo menos la mejoría. Y me empecé a dar cuenta que todos aquellos pacientes que tenían una visión de vida muy corta, muy pequeña, una visión de vida que de alguna manera los ponía en una situación de frustración, de depresión, de ansiedad, preocupados por el futuro, eran pacientes que iba a ser más dificultosa la curación. La razón simplemente era porque no tenían el espíritu necesario para poder salir avante de todos los problemas. Y esto, por supuesto, es aplicable para todos, pero voy a referirme específicamente en este punto y quiero dirigirme a todos aquellos que hoy están enfermos. Todos aquellos que, de alguna manera, están llevando una cruz que les ha resultado muy pesada, y mis respetos para usted si lo está haciendo muy bien. Y si no lo está haciendo muy bien, estamos aquí para justamente ayudarle. Ahora, quiero leerle lo que dice este pasaje de Proverbios 18:14. Escúchelo bien, por favor. El espíritu del hombre, se está refiriendo al espíritu del ser humano, no al Espíritu Santo. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Escuche esto. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? El espíritu del hombre puede soportar. Es decir, Dios confía en que el espíritu que implantó en usted, no el Espíritu Santo, porque ahorita vamos a hablar de eso, el espíritu que Dios le implantó a usted, ese espíritu tiene suficiente fortaleza para poder sacar el pecho y salir de la enfermedad. No importa la enfermedad que sea. Usted puede salir avantes. Y si va a morir por esto, usted va a morir con deseos de vivir, con deseos de dejar un legado. Va a morir sabiendo que va a la patria celestial. Pero estamos hablando de los que nos vamos a quedar todavía un tiempo más. Y yo quiero resaltar esto. El espíritu del hombre le hará soportar la enfermedad. Es decir, que la manera como nosotros asumamos la enfermedad va a permitir que nosotros salgamos sí o no de la enfermedad en donde estamos. Ahora, a la par del espíritu del hombre, por supuesto está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en Romanos 8:18 que si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu vive en usted, ese Espíritu vivificará su cuerpo mortal. ¿Qué significa esto? Que le dará vida, le dará apoyo, le dará todo lo que usted necesita para poder vivir. ¿Da cuenta? Tiene el Espíritu suyo, el propio, y tiene el Espíritu Santo. Hay dos cosas que nos ayudan para poder tener un espíritu diferente. Y esto, por supuesto, marcará la diferencia en su totalidad. Estoy hablando en este momento de enfermedad. Voy a hablar un poquito más de otros aspectos, pero propiamente refiriéndome al proceso de enfermedad. Este espíritu no se quedará impune
Es decir, no se quedará usted tirado si tiene tanto su espíritu en acción como si tiene la acción del Espíritu Santo sobre su mente y sobre su cuerpo. Usted sabe que nosotros podemos hablarle a nuestro cuerpo. Jesús, la palabra dice que debemos hablar de las cosas que no son como si fuesen. O que Dios hace las cosas que no son como si ya fueran. Lo que no existe, hace como que ya existiera. Y todo se crea con la palabra. Y la palabra es algo que debemos nosotros utilizar sobre nuestro cuerpo. ¿Quiere que le dé un consejo como empresario? Póngase las manos encima y ore por usted. Yo oro por mí, yo digo, Edwin, levántate en el nombre de Jesús. Y seguramente Dios hará algo también en la vida de usted. Tener entonces ese espíritu diferente nos hará salir y soportar la enfermedad. Y soportar no es solo el aguante. Soportar, tener paciencia, significa esperar con gozo. Llegará la curación, llegará la curación. Y si usted sabe que está en una enfermedad terminal a punto de irse a la presencia de Dios, usted dice, dentro de poco estaré en la presencia de Dios y me iré. Pero creo que a usted todavía no le toca, ni a mí tampoco todavía. Así que afrontar esto, y mire, se lo estoy hablando hoy en un contexto donde mi familia, aquí en casa, hemos estado padeciendo de cosas muy graves, muy tremendas, muy severas. Y quiero decirle que ese mismo espíritu es el que nos ha sacado adelante. Tanto el espíritu que llevamos dentro, como el Espíritu Santo que también llevamos dentro. El espíritu que Dios puso en nosotros como seres humanos y el Espíritu Santo. Ambos hacen una mancuerna que nos hace salir avantes. Imagínense qué mejor ayuda que esa de la que usted tiene sobre su cuerpo mortal, que puede ser resucitado, que puede ser regenerado a una nueva vida. Así que tener un espíritu diferente hará que nosotros seamos diferentes en el proceso de enfermedad. Ahora, también podemos tener un espíritu diferente cuando nuestras pertenencias se pierden. Ahora, escuche esto. El ser humano es un ser que está muy apegado muchas veces a las cosas materiales. Fuimos creados de esa forma en tener un sentido de pertenencia con las cosas. A veces mucho más de lo que nosotros debiéramos de tener. Pero una de las cosas, uno de los principios importantes en la vida para evitar un sufrimiento muy prolongado es que todo lo que usted recibe lo dé por perdido de una vez. No se aferre a las cosas, incluso ni siquiera a las personas. Usted sabe que en cualquier momento disfrútelas mientras están con usted, pero usted sabe que sus padres van a morir, sus hijos pueden morir, usted, su cónyuge. De hecho, cuando uno se casa, en el altar hay una promesa que dice hasta que la muerte los separe, y es un principio bíblico, porque de alguna manera esto es aplicable para todos. Pero tener un espíritu diferente con las cosas, hay otra historia que creo que la semana pasada la platicamos un poquito, en la historia de Job. Job fue un personaje muy típico, pintoresco de esa época, a la que Dios le puso un sello especial. Un varón perfecto, recto, perfecto delante de mí, dijo Dios. Imagínense que Dios diga de uno de eso, como empresario, este empresario es recto y perfecto delante de mí. Paga bien, no paga todos los impuestos, las ganancias son honestas, no hay ganancias deshonestas en medio de todo esto. Entonces, cuando esto pasa, este hombre viene y dice, bueno, aquí estoy, Señor, delante de ti. Pero el diablo viene y le dice, ¿ya viste que tu siervo Job te busca y está interesado por todo lo que tú le das? Y entonces Dios dice, bueno, vamos a hacer un juego, vamos a ver quién gana en medio de este juego. Quítale todo. Y pierde en poco tiempo
sus posesiones, sus ganados, vacas, ovejas, camellos, pierde a sus criados, pierde sus plantaciones, pierde prácticamente sus cosechas, pierde hasta sus hijos. Y cuando está en esa condición dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿quién en su sano juicio puede hablar de esa forma cuando ha perdido todo? ¿Quién en su sano juicio puede hablar de esa forma cuando ha perdido todas sus posesiones? ¿Qué es lo que le pasa? Ese hombre está psicológicamente alterado, emocionalmente alterado, que no puede ver la realidad. ¿O realmente es un hombre que tiene un espíritu diferente, que no está apegado a las cosas y que realmente a él no le importa? Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y por si fuera poco, le van acercando un poquito más la cuchilla y ahora tocan su cuerpo y pierde su salud. Miren, señores, cuando uno pierde la salud, es entonces cuando usted se da cuenta si tiene un espíritu diferente. Este hombre vio la pérdida de todo, pero de pronto la cuchilla se acerca un poquito más y pierde su salud. Esa cosa que no le ponemos mucha importancia mientras la tenemos, pero cuando la perdemos nos damos cuenta realmente de lo tontos que hemos sido muchas veces, porque muchas veces la salud se pierde por cuestiones de tonterías que hemos tomado, decisiones inadecuadas en el buen cuidado de nuestra salud. Así que cuidar la salud es un aspecto importante, pero en ese momento Job lo ha perdido todo y él asume una postura en la que no blasfema contra Dios. Él no blasfema contra Dios, él de alguna manera se mantiene incólume en su decisión de no poner su mira en las cosas, sino ponerlas en las cosas de arriba. No poner las mira en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno, dijo el apóstol Pablo. Y entonces, todo esto marca una cuestión que hace la diferencia. Ahora, la tercera cosa donde nos sirve tener un espíritu diferente es cuando nos enfrentamos a un desafío o a un emprendimiento. Miren, señores, el mundo va a cambiar por la gente que emprende. El mundo no va a cambiar por los sindicatos, no ha cambiado de hecho, se han corrompido más. El mundo no va a cambiar por los que lloran todo el tiempo, seguirán llorando. El mundo va a cambiar por los que decidimos tener un espíritu diferente y emprender. Pero emprender significa tener un espíritu diferente. Porque no emprender es ajustarse a los moldes, tener un trabajo seguro y bueno, yo aquí no me muevo y estoy feliz y tengo mi seguro social, tengo mi indemnización, tengo mi jubilación y bueno, de ahí todo va a estar bien, pero de ahí no voy a pasar. Pero el emprendedor se anima a dejar algo, entre comillas, seguro para emprender algo que cree él, con toda seguridad, que va a poder hacer la diferencia. Ahora, hay ciertos personajes que nos pueden marcar la diferencia. Hay dos gemelos que marcaron la diferencia. Uno de ellos fue Jacob y Esaú. Esos fueron los dos gemelos. Pero Esaú, que era el mayor, tenía el derecho, dejó el derecho por un lado y un día que llegó con mucha hambre, que su hermano Jacob tenía la comida preparada y él había ido de cacería y no había cazado nada, le pide ahora a su hermano: dame de comer. Y él dijo: está bien, te la doy, pero a cambio de tu herencia. Él dijo: ¿para qué me sirve la herencia? La primogenitura no me sirve para nada, así que la tomó.
Y desde ese momento Jacob se convierte en dueño de lo que sería el pueblo de Israel en su formación. Cuando él va, porque tiene que huir de su hermano, porque su hermano siente que le ha robado la bendición de alguna manera, cuando va huyendo, él dice, se acuesta y tiene un sueño. Y en ese sueño él hace una promesa y dice, yo no me había dado cuenta que esta es casa de Dios, y le pone el nombre Betel, unge en ese momento esa piedra y dice, esta piedra se convierte en casa de Dios, y le pone el nombre Betel. Y entonces él hace algunas promesas importantes. Y él dice, si tu presencia va conmigo, si me da comida y vestido, tú serás mi Dios. Y él hace una promesa y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y eso le marcó mucho la diferencia. Él se casa va a la tierra de Labán, y cuando está en la tierra de Labán, se da cuenta que tiene que asumir el rol de marido. Él pide a una mujer, le dan 7 años para trabajar por ella, lo engañan, pelea otros 7 años por su mujer y otros 7 años más para obtener su propio ganado. Y él dice, ya te trabajé mucho. Él decía, de día y de noche. En la noche me consumía el frío y en el día el sol. De todo lo que faltaba, tú me lo cobrabas. Así que vamos a hacer un trato. Y ese espíritu diferente hace que, Labán, ya es tiempo, ya no es mi lugar acá. Me tengo que retirar. Me tengo que ir. Ya no es mi espacio. Mi lugar ahora es con mi propia familia. Pero ahora tiene ya casi 12 hijos, 4 mujeres, tiene mucho ganado, incluso hasta lleva ganado para pedirle perdón a su hermano. Y cuando prácticamente llega a fundar el pueblo de Israel. Y de esta manera también lo vemos en el rey David, cuando David era un jovencito. ¿Se acuerda de esa historia? Ellos estaban ante muchos soldados filisteos que los estaban acosando junto con Goliat. Llevaban 40 días oyéndolo 2 veces diarias, 80 veces habían oído el mismo speech, diciéndole, ustedes no pueden, si pueden vencerme, nosotros seremos sus esclavos, pero si no, ustedes serán nuestros esclavos. Y así, de esa forma, dice que los mantenía todo el tiempo, hasta que llegó David, con un espíritu diferente. Y entonces este hombre dice, ¿quién es este incircunciso que está desafiando al Dios eterno? Y dice, no es posible que aguantemos esto. Y todo el mundo se burla, todo el mundo quiere hacerle la contra, y él dice, no señores, ustedes se han dejado hasta el día de hoy, pero esto se acabó. Y de esa manera es como termina venciendo al Goliat. Y cuando él va de regreso, la gente está cantando, Saúl venció a miles, pero David a sus 10,000. Y automáticamente eso lo puso en una plataforma diferente cuando tuvo un espíritu diferente. Usted no puede acceder a plataformas diferentes con el mismo espíritu. Necesita cambiar a su espíritu y tener un espíritu totalmente diferente. Ahora, yo quiero ir concluyendo con esto. Dios realmente pone sus ojos sobre todos aquellos que tienen un espíritu diferente. Cuando Dios vio a Caleb, dijo, este hombre vale la pena. Le voy a entregar en posesión esa tierra que él fue a ver cuando estuvo en la tierra prometida. Y se la entregó. Es más, la tuvo que conquistar, pero como tenía un espíritu diferente, Dios no temía que este hombre fuera. Ahora, su matrimonio puede cambiar si usted tiene un espíritu diferente. Su empresa puede cambiar. Sus emprendimientos pueden cambiar al tener un espíritu diferente.
Y no estoy hablando solo de psicología barata, estoy hablando de lo que el Espíritu de Dios puede hacer dentro de usted. Por eso permítame orar en esta noche o en este día. Concluir en oración todo esto que hemos estado platicando para tener un espíritu diferente. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias por ese espíritu diferente que has puesto en nosotros. No es un espíritu poco, no es un poco espíritu, es mucho espíritu el que has puesto en el ser humano. Además, por supuesto, de la ayuda de tu Espíritu Santo que ya vive dentro de nosotros también. Así que yo te agradezco en el nombre de Jesús la vida que nos has dado y sé que lograremos los derroteros, los caminos, los propósitos, las metas, los proyectos, los emprendimientos, las empresas, los estudios, las universidades, las maestrías, los doctorados, los postdoctorados, todo eso lo lograremos mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Muchas gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mil gracias por habernos acompañado hasta el día de hoy. Gracias, nos esperamos la próxima semana. Hasta pronto.